Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 173. ¿Qué más puedo decir? Empecemos de nuevo. Señor, no podemos ayudarle. Su situación es, hola. Hola. Al otro lado de la línea, la voz amable pero distante del servicio de atención al cliente se vio interrumpida por un tono demarcado. Boss estrelló su teléfono contra la tierra quemada y el pobre, último modelo, teléfono de fruta se hizo añicos en el impacto. Compré un reloj el año pasado. Maldijo enojado. ¿Cómo que no está incluido? La lucha entre dioses no es un desastre natural, entonces es un evento amistoso de intercambio comunitario. Boss se quedó paralizado, con el teléfono aún en alto, en una pose rugiente, con la expresión de una estatua petrificada. Permaneció allí aturdido, como si una ráfaga de viento pudiera convertirlo en polvo. «Hey señor Boss», comenzó Jane Foster con cuidado, rompiendo el incómodo silencio entre las ruinas. Las reclamaciones de seguros pueden ser bastante complejas, tal vez y... ¿complejo? Simplemente no quieren pagar. Exclamó Boss, saliendo de su estado de pánico. Thor encogió el cuello, sintiendo que sería mejor retirarse antes de que la atención de Boss se centrara en él. Maestro, ya que las cosas han llegado a este punto, enojarse es inútil. Lo más urgente es encontrar un lugar donde establecerse primero. Artoria se levantó y caminó hacia el lado de Boss, sus ojos esmeralda no mostraban ningún rastro de burla, solo una tranquila preocupación. Sus palabras fueron como un balde de agua fría que extinguió casi todo el fuego en el corazón de Boss. Miró a su grupo de héroes. Migui estaba siendo sostenido, apenas se mantenía en pie, pero el vapor de su cuerpo no se había disipado, lo que le daba el aspecto de un bollo recién horneado. Yamato se apoyaba en su maza, con el rostro aún pálido, claramente sobreesforzado. Tom y Jerry se acurrucaron juntos, durmiendo profundamente, con sus pequeñas barrigas subiendo y bajando, completamente ajenos a la devastación circundante. Pikachu seguía buscando entre las ruinas de la villa, moviendo solo la cola, tratando de ver si valía la pena intentar rescatar su lujosa serie de detectives Sherlock Holmes de edición limitada. Entonces se miró a sí mismo, recién había sido abofeteado por agua al borde de la muerte, y ahora, aparte de la ropa hecha jirones en su cuerpo, no tenía nada. Boss suspiró profundamente, una respiración llena de dolor, impotencia y un toque de alivio por haber sobrevivido a un desastre. El dinero perdido se puede recuperar, una casa perdida se puede reconstruir, pero si se pierde una persona, en realidad se pierde todo. Tienes razón. Boss se sacudió el polvo, intentando enderezarse un poco. No podemos dejar que todos duerman en estas ruinas. Vayamos a la ciudad y nos alojaremos en un hotel. Miró el viejo coche Ford, luego al gran grupo de personas y frunció el ceño nuevamente. ¿Cómo puede caber tanta gente ahí? No hay problema. Yamato levantó su maza, lleno de espíritu heroico, puedo correr allí. Esto es juventud. Se emocionó Migui. Correr a la ciudad también es una forma de entrenamiento. Salven los dos. Gritó Boss, irritado. Ustedes dos, los heridos, no se metan. Nos apretaremos, siempre cabemos. Y así se desarrolló una escena que podría describirse como realismo mágico. Jane Foster conducía, Thor iba en el asiento del copiloto. En la parte trasera, Artoria y Aqua, dos mujeres de complexión normal, tenían a Boss entre ellas. A Migui le asignaron el baúl, por supuesto, con la puerta del baúl abierta, lo que les permitió sentarse en el borde con los pies colgando. Tom y Jerry estaban en los brazos de Artoria, durmiendo pacíficamente. Yamato era el más grande, por lo que no tuvo más remedio que sentarse en el techo del auto. A Pikachu le gustaba respirar aire fresco, por eso estaba con Yamato. El coche Ford emitió un gruñido de protesta y arrancó lentamente. Thor se sentó en el asiento del pasajero, sintiendo el viento soplando contra su rostro, sus emociones extremadamente complejas. Hace unos días, estaba conduciendo este auto, con su amada chica, comiendo helado, disfrutando de un romance mortal.
Unos días después, él y Jane eran como traficantes de personas, llevando a un montón de gente, yendo a la ciudad para alojarse en un hotel. Ni siquiera se atrevió a girar la cabeza para mirar la expresión de Jane. El coche avanzó a trompicones, entrando finalmente en las bulliciosas luces de Nueva York. Boss encontró un hotel de 5 estrellas con aspecto de lujo y, con un gesto de la mano, reservó directamente una planta entera. Aunque su corazón sangraba, sabía que en ese momento no podía tratar mal a esos compañeros que habían luchado por él. En la habitación del hotel, todos por fin tenían un lugar para descansar en paz. Tras lavarse el humo y la fatiga y ponerse las batas proporcionadas por el hotel, todos se desplomaron en los mullidos sofás, sin querer moverse. Boss miraba con la mirada perdida el tráfico ajetreado y las luces de neón parpadeantes del exterior. Su finca, la casa que él mismo había amueblado, se había convertido en un recuerdo. Era falso decir que no estaba triste. No eran solo $50 millones estadounidenses, sino también el único sentimiento de pertenencia que había sentido desde que llegó a este mundo. Oye, no parezca que el cielo se está cayendo. La voz de Aqua sonó a su lado. Boss se giró y vio a la diosa de cabello azul sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, con una botella de vino tinto apareciendo quién sabe de dónde en su mano. La botella tenía líneas elegantes y la etiqueta llevaba una serie de palabras en francés y un año que reconoció. Romanée Conti, 1982. ¿De dónde sacaste eso? Boss se quedó atónito. Claro que lo encontré en las ruinas. Dijo Aqua con orgullo, inflando su pecho, que no era muy grande. La suertata diosa es la mejor del mundo. ¡Qué explosión tan grande! Incluso los cimientos volaron por los aires, pero esta botella de vino estaba en un rincón de un armario, totalmente intacta. ¿No es asombroso? Le ofreció el vino a Boss como un tesoro. Aquí tienes, para ti. Para celebrar que ahuyentamos a los malos, y para celebrarte a ti, bueno, fuera lo viejo, dentro lo nuevo. Boss tomó la botella de vino. Una sensación refrescante emanaba de la copa fría. Miró la cara sonriente y bobalicona de Aqua y, de repente, sintió que el vacío en su corazón parecía llenarse con algo. Esta diosa idiota, además de causar problemas y pedir dinero, a veces no parecía del todo inútil. Gracias, dijo suavemente. ¿Qué? Más fuerte. No te oigo. Dije gracias. Boss alzó la voz. Eso está mejor. Aqua asintió con satisfacción, luego se frotó las manos, mirándolo expectante. Entonces, abrámoslo y bebamos. Nunca había probado un vino tan caro. El fugaz instante de emoción que Boss acababa de sentir se desvaneció al instante. Lo sabía. ¡Bang! La puerta de la habitación se abrió y entraron Artoria y Yamato. Maestro, acabamos de pedir comida, debería ser entregada muy pronto, dijo Artoria. Boss, no estés triste, dijo Yamato, también consolándolo. Si la casa ya no está, construiremos una más grande. Te ayudaré a cavar los cimientos. No pasa nada, Boss. En el peor de los casos, este detective puede contactar al Departamento de Policía de Nueva York. Si me dan una recompensa por proporcionar información que ayude a resolver el caso, te la daré a ti. Pikachu se paró sobre el hombro de Yamato, consolándolo. Diciendo esto, incluso agitó el puño, aparentemente ansiosa por comenzar a trabajar. Inmediatamente después, Megumi también entró cojeando con un bastón, todavía vestido con la bata del hotel, pero adoptando una pose clásica de culturismo. Boss. Un fracaso no es nada. Este es precisamente el momento de poner a prueba nuestra joven voluntad. Mientras el fuego de nuestros corazones no se apague, nuestro hogar siempre existirá. Tom y Jerry también se despertaron y entraron sigilosamente por la puerta. Tom saltó al sofá y se frotó la cabeza contra el brazo de Boss. Jerry se subió a la mesa de centro y olió con curiosidad la botella de Romanée Conti. Al mirar a este grupo de compañeros, cada uno con su estilo único, pero todos genuinamente preocupados por él, Boss de repente sonrió. Había perdido una propiedad, pero parecía que había ganado algo más importante. Hizo girar el vino tinto en su mano y lo levantó hacia todos. No te quedes ahí parado, Aqua tiene razón, hoy vale la pena celebrarlo. Su voz volvió a su tono habitual, con un dejo de picardía perezosa. A celebrar que todos seguimos vivos, a celebrar que derrotamos a un monstruo milenario. Y a celebrar que estoy oficialmente en bancarrota. Oh. Una ovación estalló en la sala.
Boss miró la deslumbrante vista nocturna fuera de la ventana, dejando a un lado toda su frustración y falta de voluntad. Si la casa desaparecía, simplemente la reconstruiría. De todas formas, sus regalías podrían durar un tiempo más. Mientras estos tipos poco fiables todavía existieran, cualquier lugar sería un hogar. Por supuesto, el dinero para la reconstrucción y la factura del hotel de esa noche, definitivamente tendría que encontrar una forma de extraerlo de Shiel, con intereses, más tarde. Capítulo 174. Invitados no invitados en la casa de Tony. El tiempo retrocedió hasta el momento en que Tony acababa de despedir a Boss y su grupo. Solo después de que el jet privado que transportaba a Boss y su séquito desapareciera entre las nubes, Tony se dio la vuelta y regresó a su auto deportivo. El sol de Los Ángeles seguía deslumbrando, pero a través de la ventanilla del coche, una capa de calor parecía filtrarse. No dejó que Abby condujera, sino que tomó el volante él mismo. Con el rugido del motor, el deportivo, como un rayo plateado, aceleró por la carretera costera hacia su villa en Malibú. El frenesí de los medios, el precio de las acciones de la empresa, las investigaciones del gobierno, estas cosas surgieron como una marea, pero él las mantuvo temporalmente fuera de la ventanilla del automóvil. Solo quería un trago y luego dormir bien. La cuerda de su mente, tensa durante tanto tiempo, por fin podía relajarse un poco. La puerta de la villa se abrió automáticamente y Tony estacionó su auto casualmente en el garaje, caminando hacia el familiar y futurista edificio de cristal. «Bienvenido a casa, señor», resonó la voz de Jarvis en su oído. La casa estaba en silencio, solo se oía el eco monótono de las olas rompiendo contra el acantilado. Esta tranquilidad era normal en el pasado, pero en ese momento, lo hacía sentir un poco extraño. Estaba acostumbrado a las ruidosas quejas de Aqua, acostumbrado a las persecuciones y juegos de Tom y Jerry cuando estaban juntos, e incluso acostumbrado a las constantes burlas de Boss. Caminó hacia la barra y se sirvió un vaso de whisky. El líquido ámbar se arremolinaba en él. Estaba a punto de beberlo, pero se detuvo en el aire. Alguien estaba sentado en el sofá de la sala de estar. Un hombre negro alto, con una gabardina larga y negra, como una estatua silenciosa, se fundía con las sombras de la habitación. Lo más llamativo era el parche negro sobre el ojo izquierdo, que le daba un aire de fría indiferencia que advertía a los demás que mantuvieran la distancia. El sistema de seguridad de Tony era de primera clase, y se decía que el monitoreo exhaustivo de Jarvis impedía incluso la entrada de una mosca. Sin embargo, este hombre permanecía sentado en silencio en su sala, como si siempre hubiera pertenecido allí. «Jarvis, ¿debería actualizar mi sistema de seguridad a una versión premium de pago?» Tony dejó su vaso con un tono desprovisto de emoción. ¿O es que ahora está de moda vender enciclopedias puerta a puerta, con servicios gratuitos de entrada ilegal? El hombre ignoró su sarcasmo, simplemente levantó la cabeza y su único ojo restante permaneció tranquilamente fijo en él. Esa mirada era como un bisturí, aparentemente capaz de diseccionar directamente el reactor arc en su pecho y ver todos sus pensamientos internos. Tony Stark. La voz del hombre era baja y ronca, como si viniera de un viejo disco de vinilo. «Ya me conoces, no es raro. Mi cara probablemente sea más famosa que el logo de Coca-Cola hoy en día». Tony se metió las manos en los bolsillos, paseándose frente al hombre, mirándolo fijamente. «Pero no te conozco. Así que tienes 30 segundos para explicarme por qué estás en mi sala y no entre bastidores en un concierto de una banda de rock gótico». «Nick Fury», dijo simplemente el hombre su nombre y luego añadió. «Director de la División de Intervención Estratégica Nacional, Control y Logística. También se le puede llamar SHIELD». «Guau», silbó Tony exageradamente. «Entonces eres el jefe del agente Coulson, ¿eh?» «Así es, envié al agente Coulson para manejar las consecuencias de su situación en Afganistán, y también envié al capitán Rogers a rescatarte». El tono de Nick Fury no mostró fluctuación. «Coulson. Rogers». Estos dos nombres hicieron que la expresión juguetona de Tony se atenuara un poco. Finalmente relacionó al tuerto que tenía frente a él con ese absurdo viaje por el desierto. «¿Entonces me honras con tu presencia hoy para reclamar los gastos del viaje? ¿O quieres acusarme de amenaza a la seguridad nacional por haberme encargado de dar una conferencia de prensa?» Tony acercó una silla, se sentó frente a Fury y cruzó las piernas. «No estoy aquí para culpar a nadie». Fury se inclinó ligeramente hacia adelante.
Estoy aquí para hablar de asuntos serios. Sobre esa lata y sobre ti. Mi armadura, mi vida, tampoco parecen tener nada que ver contigo. Antes no, pero ahora sí, dijo Fury. Soy Iron Man. Se lo dijiste a todo el mundo. ¿Crees que solo estabas anunciando una identidad? No, estabas enviando una señal a todo el universo. Abriste una puerta a un mundo más amplio y más peligroso. ¿Un mundo más peligroso? Se burló Tony. Suena como un eslogan de videojuego. Deja de ser tan misterioso, director Fury. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que eres el único superhéroe en este mundo? La pregunta de Fury fue directa. Tony no respondió, pero su ceja levantada ya indicaba su actitud. Señor Stark, usted se ha convertido en parte de un universo más grande. Solo que aún no lo sabe. Fury sacó una carpeta delgada de un bolsillo interior de su gabardina y la arrojó sobre la mesa de café frente a ellos. Vine a hablarte sobre la iniciativa Vengadores. ¿Vengadores? Tony cogió la carpeta, abrió la primera página y vio el logo formado por una letra A estilizada. Suena como el nombre de una banda de rock. ¿Quién es el cantante? ¿El guitarrista? No me digas que te falta un teclista que da dinero a la gente. Es un concepto, explicó Fury. Un equipo que reúne a los individuos más excepcionales de todo el mundo para enfrentar amenazas que no podemos manejar solos. ¿Un equipo? Tony arrojó la carpeta de nuevo sobre la mesa como si hubiera escuchado un chiste. Lo siento, no soy de trabajar en equipo. Prefiero trabajar solo. Es más eficiente y nadie me frena. Se levantó y caminó hacia el ventanal, mirando el cielo y el mar que se oscurecían. Además, soy mi propio ejército. No necesito una alianza. Su espalda estaba llena de rechazo y arrogancia. Ese era el estilo habitual de Tony Stark. Tu padre, Howard, una vez pensó lo mismo, sonó la voz de Fury detrás de él. Pero más tarde comprendió que algunas guerras no las puede ganar una sola persona. Comprendió la importancia de la cooperación, por eso nos ayudó a fundar Shield. Al mencionar a su padre, los hombros de Tony se pusieron rígidos imperceptiblemente. No me lo menciones. Su voz se volvió fría. Cuando Tony pensaba en su padre, pensaba en Obadiah, quien lo traicionó. Estaría orgulloso de ti, Tony. Por todo lo que has hecho, continuó Fury. Pero también te diría que necesitas compañeros. Ya tengo socios. La mente de Tony apareció con los rostros del grupo de Boss, e incluso el gato y el ratón. Y son mucho más fiables de lo que imaginas. Lo sé. La respuesta de Fury lo sorprendió. Un grupo de dioses, un experto en artes marciales, un ratón eléctrico parlante, además de un gato y un ratón. Tus nuevos amigos son, de hecho, muy diversos. Tony se giró bruscamente, y su mirada se agudizó al instante. Su supuesto secreto había quedado completamente expuesto ante este tuerto. ¿Me investigaste? No, los conocí antes que tú. Además, comprender a los posibles colaboradores es mi trabajo. Fury sostuvo su mirada con calma. ¿Crees que al hacerlo público solo te enfrentas a los periodistas y al gobierno? Tony, el agua en este mundo es mucho más profunda de lo que imaginas. Esa cosita en tu pecho es como un faro en la noche, que atrae no solo polillas, sino muchas otras cosas que acechan en la sombra. Fury se levantó y caminó hacia el lado de Tony, mirando la escena nocturna con él. No estoy aquí para darte órdenes, Stark. Estoy aquí para darte una opción. Una oportunidad de unirte a nosotros, de proteger este mundo, y no solo a ti mismo. Tony guardó silencio. Las palabras de Fury eran como clavos que machacaban su recién adquirida confianza. ¿Por qué yo? Preguntó. Porque necesitamos a alguien que pueda contrarrestar guerras futuras. Alguien con tecnología de punta y una mente brillante. Fury hizo una pausa y luego soltó una bomba. Y no eres nuestra única opción. De hecho, alguien ya aceptó unirse. ¿Quién? Fury se giró, con su único ojo fijo en él, y dijo, palabra por palabra. Capitán Rogers ya ha aceptado unirse a esta iniciativa como consultor de orientación táctica. En ese momento el aire pareció congelarse. Toda expresión desapareció del rostro de Tony. Solo miró en silencio a Fury. Ese viejo helado, ¿en realidad estuvo de acuerdo? ¿Por qué lo reclutaste? ¿Para ser la mascota de los Vengadores? ¿O para bailar claqué antes de la batalla y levantar la moral? Es un soldado, Stark. El tono de Fury se volvió serio.
Un soldado curtido en la batalla que siempre prioriza la responsabilidad. Quizás podrías aprender de él. Dicho esto, Fury no se demoró. Empujó la carpeta hacia Tony. Ya he dicho lo que tenía que decir. Revise bien este documento y luego deme su respuesta. Se giró y caminó hacia la puerta. Su alta figura se fundió de nuevo con las sombras, como si nunca hubiera aparecido. Al llegar a la puerta, se detuvo de nuevo y miró hacia atrás, diciendo: Ah, por cierto, el sistema de seguridad de tu villa necesita una actualización. Tardé menos de 10 minutos en entrar. La puerta se abrió silenciosamente, luego se cerró silenciosamente. En la sala solo quedaba Tony. Se encontraba frente a un enorme ventanal que iba desde el suelo hasta el techo. La brisa marina entraba por una grieta que se había abierto en algún momento desconocido y traía consigo un toque de frescura. Miró la carpeta negra que estaba sobre la mesa de café. Las palabras Iniciativa Vengadores en la portada parecían particularmente llamativas bajo las luces. Caminó lentamente y lo recogió. Jarvis. Sí, señor. Busca toda la información sobre Shield y mi padre. Toda. Entendido, señor. Tony Stark abrió la carpeta y en la primera página estaba el rostro de Steve Rogers, tan justo que daban ganas de golpearlo. Viejo helado, aunque me ayudaste, ¿por qué siento ganas de golpearte cada vez que veo tu cara? Capítulo 175. Barrio Chino. Jotunheim, en el páramo helado, el viento frío cortaba como cuchillos. 30 corpulentos gigantes de hielo se habían reunido, su aliento exhalado se cristalizó en hielo en el aire, y la armadura de hielo que cubría sus cuerpos brillaba con un azul tenue bajo el cielo oscuro. Cada uno de ellos exudaba un frío capaz de congelar el alma. Loki miró a este escuadrón de élite con satisfacción. Para enfrentarse a Thor, que había perdido su poder divino, esta alineación fue realmente exagerada. Sin embargo, le gustaba la sensación de tener la victoria firmemente en sus manos. Bajo la mirada gélida de Laufey, una nave espacial de forma extraña se activó silenciosamente, ascendió lentamente y finalmente desapareció en las profundidades de las espesas nubes oscuras. Laufey no retiró la mirada hasta que el último rastro de la nave espacial desapareció de la vista. Se quedó en el borde del glaciar, su figura delineada por el viento y la nieve, lo que lo hacía parecer aún más distante, y con una voz que solo él podía oír, susurró cada palabra. Hijo mío, haré que reemplaces a Odín y te conviertas en el rey de los 9 reinos. Sus pensamientos regresaron a unos días atrás, al momento en que Loki, como rey regente, vino a negociar. Durante una pausa en las negociaciones, Loki, mientras recogía un documento caído, tocó inadvertidamente el trono de Laufey, y el borde de ese trono, forjado con hielo de 10.000 años, provocó instantáneamente que la escarcha se condensara en el aire circundante. Si fuera un asgardiano común y corriente, incluso acercarse le provocaría congelación en la piel. Pero cuando los dedos de Loki tocaron la escarcha, su piel no solo permaneció intacta sino que pasó brevemente de su palidez original a un azul indistinguible del de un gigante Jotun. El cambio fue fugaz, tan rápido que el propio Loki ni siquiera lo notó. Pero Laufey lo vio. En ese instante, el corazón del rey gigante de hielo casi dejó de latir. Silenciosamente activó un rastro de poder de hielo de su linaje, como un viento frío invisible, rozando el cuerpo de Loki. Un asgardiano, incluso Odín, sentiría un frío glacial ante una prueba así. Loki, sin embargo, no mostró ninguna reacción. Era él. Su frágil hijo, que fue sacado del templo por Odín durante la guerra de hace 1000 años, y se creía que había muerto hacía mucho tiempo. Laufey entendió todo en ese momento. Él permaneció impasible, continuando la simulada negociación, pero una ola monstruosa ya había surgido en su corazón. Aceptó el loco plan de Loki, no porque estuviera convencido, sino porque vio una oportunidad perfecta para cambiar las cosas y dejar que su propio linaje gobernara verdaderamente los 9 reinos. ¿Y Thor? Era solo un peón exiliado, su vida o muerte eran intrascendentes. Dentro de la nave espacial, Loki estaba ajeno a los pensamientos de Laufey, inmerso en su propio plan impecable. Él personalmente pilotó la nave espacial, evitando hábilmente las rutas cósmicas convencionales, atravesando una corriente subterránea espacial que conectaba los 9 reinos que solo él conocía. La nave espacial atravesó silenciosamente la atmósfera de Midgard, flotando con precisión sobre un conjunto de coordenadas. Afuera de Nueva York, Wos Manor.
Loki miró hacia abajo a través de la ventana y la sonrisa triunfante en su rostro se congeló instantáneamente. Abajo no había ninguna gran villa, ningún césped cuidado, ni siquiera un solo árbol intacto. Solo había un enorme cráter carbonizado, como si algo hubiera sido borrado a la fuerza del mapa. La tierra parecía como si hubiera sido arada repetidamente por alguna fuerza aterradora, y el aire todavía parecía tener el olor de la destrucción. La mente de Loki se estancó. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está Thor? ¿Dónde está ese cabrón de Voss? ¿Y dónde está esa valiosa casa? Había anticipado muchos escenarios, como que Thor se negara a ceder y se enfrentara a The Voss y otros. O que Voss encontrara a Thor problemático y lo encerrara en la habitación subterránea. Pero nunca esperó que toda la mansión simplemente desapareciera. Rápidamente activó el sistema de escaneo de la nave espacial, buscando la firma de vida asgardiana única de Thor. Un momento después, un punto rojo apareció en el mapa. La ubicación estaba en el centro de la ciudad de Nueva York. El rostro de Loki se oscureció. Las cosas se habían salido de control, lo que le disgustó mucho. Reinició el rumbo y la nave espacial se transformó en un rayo de luz, volando hacia esa jungla de cemento. Al mismo tiempo, por las calles de Nueva York, Voss deambulaba sin rumbo fijo con sus compañeros de estilo único. Después de salir del hotel de 5 estrellas, aunque todos se habían cambiado con ropa limpia, había un rastro de desconcierto en sus rostros. Su hogar había desaparecido. ¿Qué debían hacer a continuación? «Voss, ¿a dónde vamos ahora?», Yamato observó con curiosidad los imponentes edificios y el tráfico ajetreado que la rodeaban, todo lo cual era increíblemente nuevo para ella. Voss tenía las manos en los bolsillos y una mirada de indiferencia en su rostro. Miró al cielo y luego observó la fecha que aparecía en la pantalla electrónica de una tienda de la esquina. 26 de enero de 2009. Hoy parece ser el Año Nuevo Chino, dijo Voss de repente. ¿Año Nuevo Chino? Artoria estaba un poco desconcertado. Una fiesta tradicional de un antiguo país oriental, más o menos su Año Nuevo, muy animada, explicó Voss, con un dejo de interés curvando sus labios. Recuerdo que el barrio chino de Nueva York debería ser muy interesante en esta época. Suena divertido. ¿Habrá buena comida? Los ojos de Aqua se iluminaron. Por supuesto que sí, se rió Voss, empanadillas, pasteles de Año Nuevo, espino confitado, pato asado, todo lo que puedas desear. Y hoy es Nochevieja, también habrá un espectáculo de fuegos artificiales esta noche. Al escuchar sobre la deliciosa comida, la mirada de Artoria instantáneamente se volvió seria. Maestro, entonces debemos llegar a Chinatown rápidamente. Los jóvenes deberían experimentar diferentes culturas. Midgumi apretó el puño con pasión. Esta es la personificación de la amistad internacional. Tom y Jerry, al oír que había emoción, también saltaron emocionados. Pikachu, con un sombrero de detective, analizó seriamente. Basado en mis muchos años de experiencia como detective, celebrar festivales tradicionales en un país extranjero a menudo conduce a casos interesantes. Como casos de asesinato y cosas así. ¿Eres adicta a resolver casos?, se rió Yamato, poniéndose la maza al hombro, pero suena bastante interesante. Thor caminaba al final del grupo, con su humor complejo. Desde que Loki le comunicó la noticia de que nunca podría regresar a Asgard, se sintió abatido. Aunque Voss y los demás eran muy cariñosos con él, la nostalgia todavía lo atormentaba. Thor, no estés tan deprimido, dijo Jane mientras caminaba a su lado, consolándolo suavemente. Ya que no puedes regresar por ahora, simplemente vive bien en la Tierra. Quizás habrá un punto de inflexión más adelante. Thor forzó una sonrisa. Gracias, Jane. Simplemente y de repente extrañé un poco mi casa. Vamos, te llevaré a experimentar algo de verdadera emoción. Vamos a Chinatown. Voss hizo un gesto con la mano, señalando el camino en una dirección. Esta sugerencia fue recibida inmediatamente con entusiasmo por parte de todos. El grupo recorrió varias cuadras con muy buen ánimo y el paisaje circundante comenzó a cambiar gradualmente. Grandes faroles rojos comenzaron a colgarse a ambos lados de la calle, y los escaparates de las tiendas se adornaron con adornos recortados en papel que llevaban el carácter Fu Fortuna, y versos festivos de primavera. El aire transportaba ráfagas de aromas alimentarios mezclados con un leve y casi imperceptible olor a azufre. A lo lejos se oían sonidos tenues y animados de gongs y tambores.
Llegaron a Chinatown. Era como otro mundo, completamente diferente de las calles de Manhattan que acababan de dejar. Las calles abarrotadas estaban llenas de gente y los rostros de origen oriental irradiaban alegría festiva. Las compañías de danza del dragón y del león se desplazaron por las calles, provocando vítores y aplausos. ¡Guau! ¡Qué animado! Yamato observó con entusiasmo un dragón dorado que se retorcía entre la multitud. Maestro, ¿qué es eso? Artoria señaló con curiosidad una pintura de azúcar que se estaba haciendo en un puesto callejero. El humor de Boss también mejoró inexplicablemente, las preocupaciones por su mansión destruida desaparecieron. Miró al grupo de curiosos compañeros que lo rodeaban y sonrió. Si queréis comer algo o jugar a algo, id a explorar vosotros mismos. Hoy es mi invitación. Oh. Aqua fue la primera en vitorear y correr hacia un puesto de bocadillos. En medio de esta atmósfera festiva y armoniosa, nadie se dio cuenta de que en el cielo, una nave espacial invisible descendía lentamente, apuntando su fría intención asesina a esta escena de festividad humana. Te he encontrado, mi querido hermano. Capítulo 176. La ira de Loki. La nave espacial de Loki volaba silenciosamente sobre Chinatown, y su dispositivo de camuflaje la hacía mimetizarse completamente con la noche. A través de la ventana, Loki observó el distrito brillantemente iluminado que se extendía debajo, con linternas rojas como gotas de sangre salpicando los edificios y multitudes moviéndose apresuradamente, completamente inconscientes del peligro sobre sus cabezas. Se giró para observar a los 30 guerreros gigantes de hielo dentro de la cabaña. Estos guerreros de élite de Jotunheim eran corpulentos, exudaban un frío sofocante, su piel azul estaba cubierta de patrones que parecían cristales de hielo, y sus ojos carmesí brillaban con una luz sanguinaria en la oscuridad. Permanecieron en silencio, como 30 esculturas de hielo, esperando la orden de atacar. Muy bien. Loki asintió con satisfacción, con una mueca fría en sus labios. Espera aquí mi señal. Recuerda, Thor es tu objetivo principal. En cuanto a los demás, trata con ellos como quieras. Su mirada se fijó en la figura de cabello dorado entre la multitud. Thor vio a su hermano atraído por un puesto de pinturas de azúcar, con una expresión de novedad y desconcierto infantil en su rostro. ¡Qué patético! Los labios de Loki se curvaron, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Solo había un frío sarcasmo. El Thor que una vez asombró a los 9 reinos ahora se veía reducido a maravillarse con unos dulces de mortal. Apartó la mirada, recorriendo con la mirada las silenciosas máquinas de matar a su lado. Sabía muy bien que con una sola orden suya, este océano de alegría se congelaría al instante, convirtiéndose en un infierno. Pero no lo hizo. A su guión todavía le faltaba el elemento más crucial. Y la figura de Loki comenzó a volverse transparente, desvaneciéndose gradualmente y desapareciendo en el aire. Al segundo siguiente, Loki ya había aparecido fuera de la nave espacial, usando magia espacial para pasar a través de un pasaje secreto conocido solo por él, llegando instantáneamente al Feim, el reino de los elfos. La energía aquí era pura y suave, lo que lo convertía en el mejor punto de tránsito, ocultando perfectamente sus huellas de Midgard. Sin demora, se paró en un valle deshabitado, miró hacia Asgard y se comunicó instantáneamente con el otro extremo del universo con su poder mental. Heimdall, abre la puerta. Al segundo siguiente, un rayo de luz de 7 colores descendió del cielo y lo envolvió. Asgard, al final del puente Bifrost. Cuando la luz se disipó, Loki, sosteniendo un Gungnir, apareció alto y recto en el centro del observatorio. Apenas se había mantenido firme cuando una voz firme, como una gran campana, sonó detrás de él. ¿Dónde has estado, Su Alteza el Príncipe? Loki se giró lentamente y miró al guardián de armadura dorada, que sostenía una gran espada. Los ojos dorados de Heimdall estaban fijos en él, una mirada que parecía penetrar todas las ilusiones. Justo ahora mi vista ya no podía rastrear tu paradero. El tono de Heimdall era tranquilo, pero con una innegable interrogación. Como guardián del Palacio Celestial, su deber era velar por los 9 reinos y supervisarlo todo. Y que el rey regente de Asgard desapareciera justo bajo sus narices fue en sí mismo un incumplimiento del deber. Loki sabía que la magia que usaba para el sigilo lo había protegido de la detección de Heimdall. No había ningún rastro de pánico en su rostro por haber sido expuesto. En cambio, mostró una sonrisa elegante y apropiada, caminando lentamente hacia Heimdall.
simplemente estaba haciendo lo que un rey regente debe hacer, Heimdall. Su voz era tranquila y fuerte, y el Gungnir en su mano golpeaba suavemente el suelo, emitiendo un ruido sordo, como si enfatizara su identidad actual. Hay asuntos que afectan al futuro de Asgard y que no conviene que muchos conozcan. Solo necesitas gestionar tu puente Bifrost y proteger tu puerta. Levantó ligeramente la barbilla y miró hacia este dios guardián, conocido como el que todo lo ve. No te entrometas, Heimdall. Heimdall se quedó en silencio. Podía sentir la advertencia y la arrogancia en las palabras de Loki, y también podía oler un aura débil, distante y fría en él que no pertenecía a Asgard. Pero no tenía ninguna prueba, y lo que era más importante, la persona que tenía delante, sosteniendo el cetro de la realeza, era el gobernante supremo nominal después de que Odín cayera dormido. Cuestionar al rey regente equivalía a desafiar la autoridad real. La mano de Heimdall, que sujetaba la gran espada, se tensó, pero finalmente bajó la mirada y se inclinó ligeramente. Como ordene, mi alteza. Loki observó su postura sumisa con satisfacción, aunque no sintió alegría, sino más bien una ira creciente. Se giró y caminó a lo largo del puente Bifrost, paso a paso, hacia el magnífico palacio celestial. Con cada paso, el odio en su corazón se profundizaba. Sabía que la sumisión de Heimdall solo se debía al deber, no a una verdadera sumisión. Esos ojos dorados estaban llenos de sospecha y vigilancia. Si Thor estuviera aquí, ¿Heimdall tendría esta expresión? No, absolutamente no. Innumerables escenas del pasado pasaron por la mente de Loki. Cada vez que Thor salía impulsivamente del palacio celestial, Heimdall solo le ofrecía un amable recordatorio. Cada vez que Thor regresaba de sus travesuras borrachas, Heimdall incluso reía con él. Era el perro leal de Odín y también el perro leal de Thor. A sus ojos, siempre sería el segundo hijo, sombrío y desagradable, que vivía a la sombra de su hermano. Incluso si ahora poseía Gungnir, incluso si se sentaba en el trono, nunca lo consideraron realmente rey. ¿Por qué? Porque ese ingenuo y musculoso tonto, que nació con todo, poseía el favor de su padre, la adoración de sus súbditos, la confianza incondicional de Heimdall. Y él, en cuanto a sabiduría y estrategia, ¿en qué era inferior? Había planeado con tanto esmero un plan perfecto para el futuro de Asgard, y aún así, un simple perro guardián lo cuestionaba. Los pasos de Loki se detuvieron. Volvió a mirar la figura escultural al final del puente Bifrost, y en lo profundo de sus ojos verdes se encendieron llamas frías y ardientes. ¿No me reconoces? Entonces te obligaré a reconocerme. Quería que Laufey muriera en Asgard, convirtiéndose en el héroe que salvó el palacio celestial. Quería que los gigantes de hielo mataran a Thor, y entonces él llegaría convenientemente, descendiendo como salvador, para mostrarle a ese tonto hermano quién era el verdadero guardián. Quería que todos los 9 reinos vieran que él, Loki Odinson, era más adecuado para este trono que Thor. Quería que todos los que lo cuestionaban y lo menospreciaban se postraran a sus pies y gritaran su nombre. Solo espera, Heimdall, murmuró Loki, su voz llevada por los vientos del palacio celestial, pronto entenderás quién es el verdadero maestro de Asgard. Se dio la vuelta y ya no miró hacia atrás. A partir de hoy, el rey de Asgard solo podría ser Loki. Mientras tanto, la atmósfera bulliciosa del barrio chino de Nueva York alcanzó su clímax. Boss y su grupo estaban inmersos en la alegría festiva. Aqua, sosteniendo una gran hilera de espinos confitados y con la cara untada de almíbar, estaba tan emocionada como una niña. Artoria, por otro lado, estaba saboreando elegantemente un plato de sopa de albóndigas, con los ojos brillando de satisfacción. Esta comida llamada empanadillas de sopa está elaborada de manera exquisita, comentó Artoria mientras comía. La envoltura es fina pero intacta, el caldo es delicioso y el relleno de carne es esponjoso. Es, sin duda, un manjar excepcional. Jaja, mientras te guste, vos también sostenía una tira de espinos confitados. Yamato, con su maza en la mano, observaba con curiosidad la danza del león en la calle. Qué interesante la forma de celebrar de estos humanos. Ese león dorado luce majestuoso. La atención de Megumi se fijó en un grupo de ancianos que practicaban Taiki. Oh. ¿Es este el legendario arte marcial Waxia? Aunque los movimientos son lentos, puedo sentir la profunda filosofía que contiene. Esta es otra manifestación de la juventud.
Tom y Jerry rodearon a un maestro pintor de azúcar, observándolo dibujar varios patrones de animales con jarabe sobre una placa de hierro, y los ojos de los dos pequeños animales brillaron de curiosidad. Pikachu, con un sombrero de detective, estaba investigando una tienda de bollos al vapor, afirmando resolver el misterio de qué relleno hay dentro de los bollos al vapor. Thor estaba cerca, con una extraña sonrisa relajada en el rostro. Aquella felicidad mortal era algo que nunca había experimentado en Asgard. Jane Foster estaba tomando fotografías de todo lo que la rodeaba con su teléfono, queriendo capturar esta noche especial. En ese mismo momento, un sonido ensordecedor de petardos estalló en la distancia, seguido de brillantes fuegos artificiales que explotaron en el cielo nocturno, iluminando todo el barrio chino como si fuera de día. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Aqua señaló con entusiasmo los fuegos artificiales en el cielo. Sin embargo, bajo la protección de los deslumbrantes fuegos artificiales, nadie se dio cuenta de que una nave espacial invisible descendía lentamente y, dentro de la cabina, 30 pares de ojos carmesí brillaban con una luz peligrosa en la oscuridad. La caza estaba a punto de comenzar. Capítulo 177. Caos. Dentro del Palacio Dorado de Asgard. Loki se encontraba afuera del dormitorio de Odín y, a través de la pesada puerta, podía sentir la tranquila vida que había en el interior. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras su poder mental atravesaba el interminable mar de estrellas, estableciendo una conexión con la nave espacial que flotaba sobre Nueva York. Vio el bullicioso barrio chino, los rostros sonrientes bajo los fuegos artificiales y la rara tranquilidad en el rostro de su tonto hermano. ¡Qué molesto! Un pensamiento, una orden fría, fue emitida silenciosamente. Comenzar. Nueva York, barrio chino. Brillantes fuegos artificiales estallaron en el cielo nocturno, iluminando toda la calle con una luz cegadora. Boss acababa de morder un espino confitado, cuyo sabor agridulce se derretía en su lengua, pero antes de que pudiera saborearlo, Loki, sonriendo desde la lejana Asgard, dio la orden de ataque. En un instante, sobre Chinatown, en el cielo nocturno iluminado por los fuegos artificiales, dos grietas parecieron abrirse por una mano invisible. Las puertas laterales de la nave espacial invisible que había seguido a Loki desde Manhattan hasta Flushing se abrieron silenciosamente. Para Mortal, fue como si dos puertas al abismo se hubieran abierto de la nada en el cielo azul. Uno tras otro, los gigantes de hielo saltaron de las puertas abiertas. Eran como piedras negras que caían al suelo, trazando caminos de muerte contra el telón de fondo de los brillantes fuegos artificiales. De inmediato, aparecieron puntos negros que caían rápidamente en el cielo, pero la multitud estaba concentrada en el equipo de danza del dragón que se acercaba lentamente. Los ensordecedores gongs, tambores y vítores lo ahogaron todo, y nadie levantó la vista. Thor fue el primero en notar la anomalía. Era una alerta instintiva ante el aura de un enemigo jurado, proveniente de su linaje. Una frialdad escalofriante le subió por la espalda sin previo aviso, completamente fuera de lugar con el calor festivo del entorno. Casi al mismo tiempo, Boss dejó de masticar y levantó la vista bruscamente. Una indescriptible sensación de crisis le punzó los nervios como una aguja. Ambas miradas se volvieron simultáneamente hacia el cielo. A la luz de los fuegos artificiales, los puntos negros se hicieron cada vez más grandes, revelando gradualmente sus monstruosos contornos humanoides. Piel azul, físicos corpulentos y armas de hielo brillando fríamente en sus manos. Gigantes de hielo. Rugió Thor con incredulidad. Antes de que terminara de hablar, el primer gigante de hielo que saltó ya se había estrellado contra el suelo con una fuerza inmensa. ¡Bum! Un sonido ensordecedor, como un trueno repentino. El gigante de hielo se estrelló con precisión contra una carroza de danza del dragón bellamente decorada en el medio de la calle. Astillas de madera, confeti y fragmentos de metal se mezclaron y explotaron hacia afuera con un gran impacto. El resistente camino asfaltado quedó con un cráter y grietas parecidas a telarañas se extendieron hacia afuera. La agradable música y las bulliciosas voces humanas se detuvieron abruptamente en ese momento, como si se hubiera presionado un botón de pausa. Inmediatamente después, llegó el segundo, el tercero. Gigantes de hielo llovieron como granizo, uno tras otro. Algunos aterrizaron en la carretera, aplastando autos estacionados y convirtiéndolos en chatarra. Otros aterrizaron directamente en las calles abarrotadas, salpicando una niebla de sangre.
Otros, como los geckos, se aferraban firmemente a las paredes exteriores de los edificios a ambos lados, con sus ojos carmesí mirando hacia abajo, a las caóticas hormigas que había debajo. En apenas 3 o 4 segundos, esta calle festiva se llenó de 30 máquinas de matar procedentes de Jotunheim. Los fragmentos de la carroza destruida salieron disparados como metralla, provocando instantáneamente heridas en la cabeza a muchos espectadores. Y los 7 u 8 gigantes de hielo que aterrizaron directamente sobre la multitud usaron sus pesados cuerpos para aplastar a más de una docena de personas hasta convertirlas en una pulpa sangrienta. Se pusieron de pie, blandiendo espadas forjadas en hielo, y desataron una sangrienta tormenta de muerte entre la multitud aterrorizada. El silencio mortal duró solo un segundo. Al momento siguiente, los gritos de caos y miedo encendieron por completo toda la calle. ¡Ah! Monstruos. Correr. Ayuda. Tanto la procesión del desfile como los civiles a ambos lados de la calle se volvieron locos y trataron de escapar. Pero la calle tan concurrida hacía difícil incluso darse la vuelta, y mucho menos correr. La gente se empujaba y se daba codazos, innumerables individuos tropezaron y cayeron, y luego fueron sumergidos por los pies que surcaban desde atrás, para nunca volver a levantarse. Durante un tiempo, murieron más personas por estampidas que por los propios gigantes de hielo. Boss y su grupo estaban ubicados justo en el centro del caos. Maestro. Artoria reaccionó más rápido, colocándose frente a Boss para protegerlo, pasando instantáneamente de la comodidad de disfrutar de la comida al rey de los caballeros endurecido por la batalla. ¿Qué son estos tipos? Yamato agarró a Gian en su mano, sosteniéndolo sobre su pecho para proteger a Jane Foster a su lado, sus ojos llenos de vigilancia y espíritu de lucha. Crear caos durante una celebración de la juventud es un crimen imperdonable. El aura de Megumi permaneció intacta mientras arrastraba a Aqua y Pikachu detrás de él. Protejamos esta paz con nuestros apasionados puños de hierro. Mis espinos confitados. Mis albóndigas de sopa. Aqua se agachó en el suelo, agarrándose la cabeza, con una atención completamente distinta a la de los demás. Mientras tanto, Pikachu saltó al hombro de Boss, con su sombrero de detective un poco torcido y su pequeño rostro serio. Según mi evaluación, esta es una invasión premeditada, organizada y maliciosa. Los sospechosos son estos tipos grandes de piel azul. Tom y Jerry, un gato y un ratón, estaban de pie sobre los hombros de Boss, con los ojos fijos en el grupo de gigantes de hielo, claramente listos para actuar juntos en cualquier momento. En cuanto a Thor, estaba completamente estupefacto. Se quedó mirando fijamente las figuras familiares pero extrañas, mientras el color desaparecía de su rostro poco a poco. Gigantes de hielo. Nunca soñó que volvería a ver a estos enemigos jurados en Midgard, en esta tierra de mortal. ¿Quién? ¿Quién los trajo aquí? ¿No llegó Loki a un acuerdo de paz con Laufey? ¿Cómo es posible? Thor. Un gigante de hielo lo vio, sus ojos carmesí brillaron con una luz codiciosa cuando reconoció al príncipe asgardiano. Rugió, blandiendo su enorme piolet y lo lanzó directamente hacia Thor. Cuidado. Jane Foster gritó, intentando instintivamente alejar a Thor. Sin embargo, una figura más rápida que el gigante de hielo bloqueó el camino de Thor. Trueno de agua. El cuerpo de Yamato estalló con una fuerza inimaginable, y la maza a Gian en su mano silbó en el aire, chocando violentamente con el piolet gigante. Clan. El ensordecedor ruido del metal perforando los tímpanos. El gigante de hielo sintió una fuerza imparable surgir del mango del hacha, su arma se hizo añicos al instante y su enorme cuerpo fue lanzado hacia atrás varios pasos, cada paso dejando profundas huellas en el suelo. Miró incrédulo a la mujer que sostenía la maza frente a él. No te quedes ahí parado. La voz de Boss sacó a todos de su estupor. Apartó a Artoria, que le bloqueaba el paso con el rostro ceniciento. Saber, Yamato, maestro Gui. Limpien a esta gentuza. Protejan a los civiles. Respiró profundamente, mirando la escena infernal frente a él, el fuego en su corazón ardía incluso más ferozmente que cuando su mansión fue bombardeada. Aqua. Gritó. Deja de llorar. Vamos a ayudar a los heridos. Pero sin peros. Ven conmigo. Oh. Aqua se secó las lágrimas, mirando a los monstruos que blandían cuchillas de hielo, y finalmente se dio cuenta de que ahora no era el momento de sentirse mal por la comida.
Thor. Vos finalmente miró al hombre rubio todavía en shock. Sé que no tienes tu poder divino ahora mismo, pero al menos eres asgardiana, maldita sea. Toma un arma. Lo que sea. No te quedes ahí parada como una mujer. Con eso, tomó una botella de cerveza del costado del camino y la arrojó ferozmente hacia un gigante de hielo que estaba a punto de abalanzarse sobre una niña caída. ¡Bang! La botella de cerveza se estrelló contra la nuca del gigante de hielo, salpicando fragmentos de vidrio y líquido. El gigante se tambaleó, giró la cabeza y sus ojos carmesí se clavaron en Vos. «Maldita sea», maldijo Vos, girándose y corriendo. «Ven y persígueme, gran idiota». Su intención era atraer el fuego, creando oportunidades para otros. Esta serie de eventos repentinos finalmente hizo que Thor volviera a la realidad. Observó a Vos alejar a un monstruo, observó a Yamato pelear con otro monstruo y observó a Artoria, ya transformada en un rayo plateado, cargar contra las filas enemigas, mientras su espada invisible desataba una tormenta de espadas. La conmoción y la confusión en su pecho fueron instantáneamente reemplazadas por una rabia creciente. Rugió, agarró un cartel de hierro roto del camino, lo usó como un martillo de guerra y cargó sin miedo hacia un gigante de hielo que se aproximaba. El exilio de su padre, el dolor de ser desterrado a una tierra extranjera y la interrupción de una buena vida, todo se transformó en poder en sus manos en ese momento. Incluso sin poder divino, seguía siendo el hijo de Odín, Thor. Fin del capítulo 177.